victoria yo estoy, en victoria estoy, gozando estoy, en victoria estoy, danzando yo estoy, en victoria estoy, alabando a mi Dios. Hola, bienvenidos. Este es el programa Nuevo Comienzo. Mi nombre es Carolina, estoy acompañada por Daniel y por Matías. Hoy vamos a estar hablando de la fe. Qué tema tan interesante, tan largo. Me gusta hablar mucho de la fe. Creo que es la base importante de nuestras vidas. Y bueno, queremos hablar de qué es la fe, para qué sirve y por qué es necesario tener fe, ¿no? Bien, la fe es una parte esencial en nuestras vidas. La fe, como decías vos, Caro, es la roca, es la base de toda nuestra vida, la vida del cristiano. Conforme a nuestra fe las cosas van cambiando, conforme a la fe de ¿qué? La fe de Dios, la fe que fue impartida de antemano a nosotros, con una medida justa. La fe, qué parte importante. La fe siempre, como decimos, nos encanta hablarla, porque es lo que nos motiva a toda situación que Dios ya ha preparado de antemano. Sí, la fe es como el combustible, ¿no? Es lo que mueve, como muchos dicen, es lo que mueve la mano de Dios, la fe. Si nos preguntamos qué es fe, siempre nos dicen, bueno, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Y a veces ahí quedamos, pero a veces no entendemos muy bien qué es la fe. Pero la fe significa que estamos seguros de lo que esperamos, convencidos de lo que no vemos. Y sabemos que hay muchas clases de fe, pero ¿cómo obtenemos esa fe? Vemos que en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mirá que claro que está, ¿no? Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que tu fe crece cuando oís la palabra de Dios. De la única manera que nosotros hacemos que nuestra fe crezca es oyendo la palabra de Dios. Nuestra fe comienza a incrementarse, ¿no? Sabemos que la Biblia dice, cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la fe, la medida de fe que fue repartida. Nos fue repartida una medida de fe a todos iguales, ¿no? Y ahora dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros al oír la palabra hacemos que nuestra fe crezca y estamos fortalecidos en fe, y es ahí a donde podemos hacer que la fe sea una manera de vivir, porque necesitamos de aplicar la fe en todas las áreas de nuestras vidas y necesitamos que nuestra vida esté pararnos sobre la fe, ¿no? La usamos para todo lo que necesitamos, y estar consciente de que ya es una manera de vivir. No la fe la usamos en un momento donde hay un problema, sino en toda nuestra vida diario, en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestra familia. Eso está bueno para tener en cuenta, ¿no? Que no lo aplicamos en situaciones, sino hacemos que sea una manera de vivir. Sí. Aparte, toda persona, salva o no salva, tiene fe. Toda persona humana o natural. Pero la fe, la que habla Dios, es una fe sobrenatural. Es la fe la que se cree con el corazón, ¿no? En vez de con los sentidos físicos. ¿Por qué te digo que toda persona, salva o no salva, tiene fe? Porque vos, si fueras al médico y el médico te recetara un medicamento, vos irías y lo comprarías, ¿no? Vos tenés fe de que el médico sabe lo que te está dando, por eso vas y lo comprás. Tenés fe que eso que te dio te va a hacer bien. Pero, bueno, en otras palabras, dice que la fe que habla a Dios es la fe que se cree con el corazón. Dice que la fe es apoderarse de las irrealidades y traerlas al reino de la realidad. Y nace, ¿dónde nace? En la palabra de Dios. Claro, por eso decía que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esa es la base. Vos hablabas, Matías, de la fe natural y la fe espiritual. Como decías bien, la gente usa mucho la fe natural. Por ejemplo, cuando estás cruzando una calle, se pone el semáforo en rojos y vos tenés fe de que los vehículos van a frenar. ¿Qué problema sería que no funcione? Sí. Es muy probable. Pero bueno, uno va teniendo fe conforme a la fe natural. Pero hoy queremos acercarte que hay una fe mayor. Una fe, como decía Matías, que es más importante, que es la que toma el control de todo,
que es la fe espiritual. La fe que sabemos que se empieza, que nace en la palabra y empieza después a materializarse, ¿no? Es la fe, es el canal directo para poder obtener las cosas que nosotros no podemos obtener por nuestra propia fuerza. Es la fe y es el canal justo como para que Dios interceda para que las cosas empiecen a cambiar. ¿Conforme a qué? Conforme a la palabra. Y cuando dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué es necesario hacer? No solamente es escucharla, sino es necesario que vos la leas y que vos te escuches mismo, para que la fe empiece a introducirse en tu vida, como decía Carolina. Es una forma de vida, es necesario que esa forma de vida la tengas hoy presente, para que las cosas te empiecen a ir cambiando constantemente. Con esa misma fe que vos tenés, en la fe natural, cuando vos te paras a un semáforo, cuando vos vas a buscar o vas a ver a un médico, esa misma fe pide Dios que tengas en Él, para que las cosas que vos no entendías o que vos crees imposibles, Dios pueda ser posible en tu vida, ¿no? Sí, también porque es necesario tener fe. En Hebreos 11:6 dice, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Así que es necesario tener fe para agradar a Dios. Qué importante. No solamente creo que no podemos agradar a nadie si tenemos conocidos o amigos y estamos todo el tiempo hablando que las cosas van a ir mal y estamos hablando realidades y no estamos hablando fe. No podemos agradar a la gente que nos rodea y cuanto menos no podemos agradar a Dios sin fe. Y cuando hablamos de leer la palabra para que nuestra fe crezca, sabemos que el corazón es un depósito, ¿no? Y dice que de la abundancia del corazón habla la boca. El tema es que hay en nuestro corazón que frente a las circunstancias, que frente al problema, hablamos las realidades, ¿no? Siempre hablamos de la diferencia que hay entre la realidad y la verdad, ¿no? Cuando Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, habla que Él, la palabra de Él es la verdad. Puede ser una realidad que estés enfermo, puede ser una realidad que no tengas trabajo o puede ser una realidad que tengas problemas, pero no es la verdad. Y con la verdad, que es la palabra, podemos revertir esa situación y es necesario que nosotros crezcamos en fe y que nuestro corazón, que es un depósito, esté lleno de la palabra de Dios para el momento en que estemos en la circunstancia, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Necesitamos hablar fe, necesitamos hablar la palabra de Dios para revertir esa circunstancia. Sí, la fe tenemos que empezar a ejercitarla paso a paso, ¿no? No podemos de un día para el otro decir, bueno, yo quiero comprarme ese edificio, porque la palabra de Dios me lo avala, ¿no? Aparte si yo lo declaro, pero no, es como un músculo. Si nunca lo usaste, va a estar débil tu fe, aunque lo leas en la palabra de Dios. Por eso hay que ejercitarla día a día, ¿no? Es como la vida espiritual y la vida, lo natural, es algo paralelo, ¿no? Un bebé, ¿cómo obtiene fuerza? Caminando, ¿no? Empezando a caminar. Y nosotros obtenemos la fuerza creyendo, obtenemos fe creyendo. Y eso es día a día, hasta que llegamos al punto de que nuestra fe está bien fortalecida en la palabra de Dios y todas las cosas ahí ya cuando empezamos a entender que la fe actúa para nosotros y que actúa para nosotros y recibir de Dios es algo simple. Después se hace algo simple creerle a Dios y recibir. Claro, porque estamos llenos de la palabra de Dios y quiero decirte una cosa, que cuando hay fe en tu corazón, las cosas cambian y todas las cosas nos van bien en nuestra familia, en nuestra economía, así que hagamos que la fe sea una manera de vivir, ¿no? Así que bueno, nos vamos despidiendo hasta el próximo programa, desde acá te saludamos, muchas bendiciones y gracias por estar ahí.